vamos a estudiar un poco lo que fueron las primeras constituciones, tal como aclaramos en pantalla. Porque no siempre las constituciones han seguido un esquema ordenado. Han surgido constituciones sin declaraciones de derechos, por ejemplo. Otras no tenían un ordenamiento jurídico y otras ni siquiera estaban recogidas en documentos escritos. Pero poco a poco se vio la necesidad de redactar claramente y de forma objetiva y clara las constituciones. Este señor que vemos aquí es el señor Thomas Paine. Nace en 1737 y en el siglo XVIII, antes de la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América, lo que Paine hace es abogar por la necesidad de una constitución que sirva de garantía de los derechos fundamentales y declara asimismo la necesidad de que esta constitución sea escrita. El 17 de septiembre de 1787 ocurre un hecho trascendental en la historia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se firmaba la primera constitución, de manos de George Washington y su secretario William Jackson. Y esta fecha, este año 1787, aquel 17 de septiembre, marca el nacimiento de la primera constitución de la etapa histórica en la cual vivimos. Constitución tal como las conocemos hoy en día. Hecha esa aclaración, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque será el señor Marqués de Lafayette, este general tan famoso de la historia, quien lleve los principios constitucionales norteamericanos a su país, es decir, a Francia. La Revolución Francesa trató de elaborar un documento de validez universal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración de 1789 fue un paso previo para la Constitución posterior de 1791 y la de 1793, para no dejarla de lado. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1914, el carácter de las constituciones cambió de signo, claro está, en muchos países, sobre todo en lo que conocíamos como la Unión Soviética, porque los bolcheviques configuraron en la Unión Soviética un sistema constitucional totalitario, limitando, claro está, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a las clases trabajadoras y concentrando el poder en un único partido, que era el Partido Comunista. Es decir, empiezan a cambiar de carácter, de ideología, ciertas constituciones, por supuesto. Alemania, con la Constitución de Weimar en 1919, empieza a introducir los preceptos liberales. Incluso en su parte dogmática incluye preceptos sociales, ¿sí? Para no dejar de lado ese dato. En Inglaterra, por ejemplo, no existe una constitución redactada en un texto único, sino que hay 4 fuentes principales. Se las nombra rápidamente: el common law, el derecho consuetudinario, los pactos y los estatutos o leyes. Muy bien, hicimos este repasito por las primeras constituciones. Si tienen dudas, las realizan debajo de nuestro video.